Bienvenidos a Momentos que lo cambian todo, un espacio donde exploramos esas historias que despiertan algo en nosotros. Acá no venimos con todas las respuestas, sino venimos con las preguntas correctas. Preguntas que abren la mente, que retan la forma de ver la vida y que nos inspiran a dar pasos distintos. Este podcast es una conversación poderosa, porque detrás de cada historia hay un momento que lo cambió todo. Hoy tengo un invitado de lujo, un líder, un innovador, un emprendedor y sobre todo alguien que me ha marcado profundamente mi camino. Él es Fernando Ansúrez, CEO y fundador de Exma, la plataforma de marketing, negocios y emprendimiento más grande de Latinoamérica. Un hombre que pasó por el mundo corporativo, desde puesto de liderazgos en Philip Morris, Red Bull, Coca-Cola, para luego dar un salto de fe al emprendimiento y fundar Exma, que ya lleva 11 años transformando la manera en que aprendemos, conectamos y creamos. Fernando es autor de 4 libros bestsellers, poseedor de 2 récord Guinness y un apasionado por la innovación, la educación alternativa y el poder de la mentoría. Además, forma speakers. Yo mismo me certifiqué con él y ha enseñado a cientos de líderes a comunicar con propósito, a inspirar desde el escenario y a liderar con autenticidad. Pero si tuviera que resumirlo en una frase, diría que su verdadera genialidad está en el networking, en saber conectar con las personas, hacer preguntas poderosas y abrir caminos donde otros solo ven puertas cerradas. Este episodio es muy especial para mí porque Fernando no solo es un referente en el mundo de los negocios y la innovación, también es mi mentor. Gracias a él aprendí a ampliar mi mentalidad, a despertar la semilla emprendedora y dar el salto del mundo corporativo al emprendimiento. Hoy tengo el honor de tenerlo aquí para compartir su historia, sus aprendizajes y su visión, y estoy seguro que va a ser una conversación que los va a inspirar tanto a ustedes como a mí. Gracias, Fer, por estar acá, la verdad muy, muy entusiasmado. Y después de escuchar tu impresionante trayectoria, me gustaría empezar de una forma distinta. ¿Quién es Fernando más allá de los cargos, de los logros, de los títulos? ¿Quién es Fernando como persona? ¿Y cuál fue ese momento que lo cambió todo y te ayudó a llegar donde estás ahora? Mira, yo te diría que sí, quitándole todo lo que es cartón al empaque, al envoltorio, me gusta mucho hacer eso. Decía Forrest Gump que la vida es una caja de chocolates y no sabes cuál te va a tocar. Creo que los regalos de la vida realmente uno los va encontrando cuando te quitas todos los disfraces, todas las etiquetas y te vas encontrando a ti mismo, vas encontrando una persona que verdaderamente quiere transformar la educación. Creo mucho en la educación, creo mucho en entender qué es educarse y qué es aprendizaje, y entre el aprendizaje y la educación pues, tiene que haber una acción, una demostración de que lo que estás aprendiendo, en lo que te estás educando, te sirve para algo y sobre todo te sirve para poder llenar aquellas habilidades para las cuales naciste, tienes un propósito, no todos nacimos iguales y cuando utilizamos las herramientas correctas, pues vibramos mucho más alto y en otra frecuencia con mejor energía. Eso es un poquito lo que creo que me define una persona que quiere cambiar la educación, que la quiere transformar, entendiendo que desde mucho más pequeños podríamos pensar diferente, actuar diferente, accionar diferente y con las herramientas correctas probablemente invertir menos y pensar que no es imposible hoy por hoy poder mejorar nuestra vida si cambiamos aquellas cosas en las que nos estamos educando o aprendiendo. Juan, eso creería que es mi verdadera definición de propósito. ¿Qué me llena? Si me ganara la lotería mañana, que por cierto está altísima aquí en la Florida, ahorita 1.4 billones, seguiría haciendo lo mismo, pero en un mayor número de países, impactando la vida de más personas. Y creo que cuando me hago esa buena pregunta y se la invito a hacer a todo tu auditorio, ¿qué harías si te ganaras la lotería? Y si tu respuesta es, dejaría el trabajo y me iría a una playa, la mía no, la mía seguiría siendo exactamente lo mismo. Por lo cual, creo que ese es el verdadero Fernando. Y el momento que lo cambió todo tiene que ver con, si tuviera que poner uno solo, el momento en que nace mi tercera hija y una serie de situaciones inesperadas me hacen entender, vivir y ver la vida corporativa de una manera diferente y saber que a los 37 años tenía toda la energía del mundo
que si no me iba bien en la decisión que tomé, que fue salir del mundo corporativo, podía regresar, pero que si me iba bien, le iba a meter toda la energía para tratar de transformar algo en mí. No sabía qué. Te mentiría si te digo que tenía clarísimo desde el principio que iba a ser Exma. No sabía qué, pero sí sabía qué quería hacer por mí. Y afortunadamente, 12 años y medio después, ya casi cumplo 13 de emprendedor, 11 con Exma, te puedo decir que estoy muy contento de haber tomado esa decisión en ese momento que lo cambió todo. Qué increíble, Fer, y a la final nos muestras un propósito, nos muestras que tienes un sueño independientemente de dónde estás, qué es lo que te mueve y qué es lo que a dónde quieres llegar. Y ese propósito es poderoso porque te da una chispa que te enciende por dentro y te da ese poder de poder accionar y dejar tu huella en los demás. Qué increíble. Oye, Fer, venías de un recorrido exitoso en grandes multinacionales. ¿Qué fue lo que hizo que dirías, oye, me voy a lanzar al emprendimiento? ¿Y hubo algún momento duro en esa transición, algo que te hizo dudar? Si nos puedes compartir un poquito esa transformación que empezó en ti. Todo, todo. Pero mira, vamos a contarlo como Jack el Destripador por partes. Mi primera etapa en la que pensé en emprender tiene que ver con el año 2004, cuando con mi padre lanzamos una bebida energética en México llamada Tribu. Esa bebida energética, cuando en 2004 no existía todavía la presencia de Red Bull como hoy existe, o Monster o bebidas similares, nosotros llegamos a tener el 4.6% de participación en las marcas de México. Y yo estaba trabajando en ese momento en Philip Morris. El cuento de esa marca es que cuando yo me hacen un upgrade para irme como director de Centroamérica, yo no avisé en México a Philip Morris que yo tenía esa bebida. Ergo, tiempo después, estando ya en el 2006, viviendo en Costa Rica expatriado, me despiden de Philip Morris por no haber declarado que yo tenía una bebida energética. Una larga historia que dije, puta, he trabajado mucho, le he entregado mi vida y se me olvidó una ecuación que es muy básica. El 15 y el 30 las compañías te pagan. El 15 y el 30 no te deben absolutamente nada. Y tú en tu imaginario crees que te deben mucho porque les has entregado años. Entonces, ese cambio en mi mente en esa época, en el 2006, hizo que cuando de ahí, irónicamente, me invitaron a trabajar en Red Bull, después de tener una bebida energética, Red Bull decide saber que tenía una bebida energética, que podía conocer del mercado, que venía de Coca-Cola y contratarme, me volvió a dar un impulso, pero ya no volví a sentir la misma energía. De tal suerte que cuando regresé a Coca-Cola y era muy feliz y escalo y llego a la cima y me siento solo, solo de muchas maneras, solo sobre todo en momentos en donde a mí me gusta mucho ser yo, me gusta mucho mantenerme alegre, vibrante, dinámico, y desafortunadamente en algunos puestos te tienes que ir acartonando en reuniones, en sesiones, y en muchas cosas que son parte de un director general, reuniones de planeación, reuniones de presupuesto, reuniones de planta, reuniones de protocolo, que a mí no me gustaban. Yo no había llegado a una dirección general, yo pensé que era estar mucho más cerca de las marcas y del consumidor y de cosas que hoy amo de mi trabajo. Historia larga, respuesta corta. Por supuesto que ahí cuando yo apagué un año antes el switch del avión y dije, me voy a salir en un año, empecé a darme cuenta, pues las cosas que no te das cuenta que ganabas, ¿no? Y expatriado no te das cuenta que te pagaban el agua o la luz o el gas o el teléfono o los colegios, colegiaturas de tus hijos. Y claro, cuando te sales, lo primero que sientes es el flujo de caja. No el primer mes, no el segundo, pero cuando empiezas a ver tu cuenta que va disminuyendo y dices, y yo dije que me iba a tomar unos meses para decidir qué hacer, y ahora viene lo más interesante. Empiezas algo por ti mismo o compras algo. Yo compré algo, entonces tomé otro porcentaje de mi dinero para comprar una compañía que se llamaba Talk voz a voz, y era una compañía de marketing de boca a boca. No me arrepiento porque la verdad es que creció, pero además de todo, me encanta porque ahí aprendí a transicionarme en la vida de conferencista. Ahora, se sufre mucho, Juan, se sufre muchísimo, güey. Por tres razones. La primera, para las personas que seguramente son parte de tu audiencia, de tu grupo objetivo, de tu nicho, de tu buyer persona, que nos van a estar escuchando en LinkedIn o plataformas similares,
Estoy seguro que todos han pensado en esa ventana de emprender, pero aunque la puedes ver así, el dolor más grande es perder el título. Porque ¿quién eres? Ya no eres Juan, el ex director global ahora eres Juan. Y si no estás cómodo con ser Juan, o Fernando no estaba cómodo con ser Fernando, entonces te vas a llamar, era el expresidente de Coca-Cola. Y eso es todavía peor, porque ya no eres, no recibes el sueldo y te quedaste atrapado en un lugar que no te permite moverte y que no puedes regresar. Eso es dolorosísimo. El segundo, entre más vas escalando, las compañías para poder utilizar pick up your brains, para utilizar tu cerebro, tu estrategia, tu planificación, que son los roles directivos, direccionar, mejorar, desarrollar equipos, te ponen asistentes, secretarias, tienes gerentes, tienes representantes, coordinadores, tienes una estructura y en esa estructura te vuelves bien inútil. Tú no pagas tu agua, tú no pagas tu gas, tú no pagas tu teléfono, tú no pagas tu colegiatura, no sabes dónde se pagan los servicios, no sabes utilizar un fax. No, fax para los que nos están escuchando y son centennials era una cosa que hacía la mitad de las cosas que hoy hace tu celular. No me voy a quedar ahí, pero búsquenlo, googleenlo, pregúntenselo a ChatGPT. Y no sabía hacer eso. Entonces, cuando te tocan tus primeros clientes, ya no tienes tu tarjeta, ya no eres el personaje que decías que eras, no te están pagando pues por esa tarjeta en blanco que hoy representas y no sabes hacer muchas cosas. Entonces, el encontrarte a ti mismo medio inútil y sin puesto es un enfrentamiento que pocas personas lo admiten. La mayoría de las personas cuando salen dicen, no, muy bien, estoy muy bien. Yo digo, puta, debería de crear un mastermind para personas que recién vienen saliendo para decir, no es, me encanta que estés bien, pero va a pasar un momento de crisis. Y ese momento de crisis a mí me llegó. Y es duro, porque el tercer elemento tiene que ver cuando te llegan esos costos, te llega ese encuentro, y el agua te sube aquí. Y el agua te sube aquí, no te está matando. Solamente tienes que hacer así cuando emprendes, después de 11 años, en donde ya Exma no es un emprendimiento, ya es una compañía. Hay meses en que traemos personajes muy grandes y el agua nos llega aquí. Pero cuando me llega aquí, yo respiro por los ojos, güey. Ya aprendí. No me estreso. El primer año, los primeros 2 años, el agua te llega aquí, te quieres morir, porque nunca te había llegado ni cerca ahí. Entonces, creo que ese manejo del estrés, ese manejo de la personalidad y ese manejo de la caja son tres factores que sí o sí tuve que aprender a sobrellevar hasta desprenderme de ellos. Y como si fuera oruga, sale una mariposa completamente nueva que empieza a perder un poco el temor y empieza a perder mucho más cuando vas haciendo. Sí. Qué poderoso lo que nos compartes, Fer, porque a la final es un cambio de identidad. Tú empezaste a generar una identidad nueva con todo lo que aprendiste, con todo lo que fuiste creando, soltaste muchas cosas para poder poner cosas de valor en tu mochila y en tu nueva forma de ver el mundo y las oportunidades. Oye, Fer, tú estuviste pues, mucho tiempo en el corporativo, ahora empezaste como emprendedor, ahora ya eres un gran empresario, pero digamos tu mentalidad está de cierta forma compuesta por estas dos visiones. ¿Qué aprendizaje dirías tú que fue el más poderoso de tu vida corporativa que hoy aplicas en tu vida de emprendedor y de empresario? Mira, en términos de mentalidad, creo que puedes poner la mentalidad en esas habilidades blandas que te van a ayudar a tener pasión y liderazgo, pero esa creo que la desarrollé después, porque son muy diferentes. La pasión que tú le inyectas a tu equipo es desde un lugar muy controlado donde el agua no la tienes aquí. Entonces, el agua es de la compañía, la inundación es de la compañía. Mientras recibas tu sueldo, recibes la presión, pero se maneja desde un lugar diferente. Sin embargo, mi recomendación ahora para los centennials, para los millennials, si tienen oportunidad, trabajen un par de años para alguien o para una compañía que los llene de muchas habilidades que van a requerir emprendiendo y que son notorias cuando emprendes y no las tuviste. Planificación estratégica. Planificación suena como algo muy trillado, pero es súper importante. ¿En dónde estás? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué recursos tienes? ¿Cuáles no tienes? ¿Cuánto cuestan esos recursos? ¿Cuánto es tu margen de contribución en tu producto? ¿De qué tamaño es tu portafolio de productos? ¿Con cuántos vas a empezar? ¿Cuánto cuesta tu vida? ¿Cuánto cuesta tu salario dentro de tu compañía? ¿Te lo puedes pagar? ¿Cuánto cuesta tu tiempo?
¿Cómo vas a manejar esa ecuación? Porque lo que es un hecho es que yo regreso hoy y digo, muy seguramente, si yo no vendo Exma, hoy en Coca-Cola tendría el triple de presupuesto que lo que tengo hoy en patrimonio líquido. Ahora, muy seguramente, si hago las acciones correctas de acuerdo a mi planificación y sale la mitad, la compañía no me hubiera dado lo que va a valer Exma. Pero esas preguntas se las tiene que hacer un emprendedor, porque si no, terminas convirtiéndote en un autoempleado de tiempo completo por muchos años y no te das cuenta. Y ese autoempleado nunca se puso una métrica de cuánto más quería ganar, cuánto cuesta su modelo de vida y cuánto cuesta su tiempo, Juan. Una vez más, la riqueza en algún momento se puede alcanzar. Un golpe de suerte, un mezcal, un agua gasificada, un gran evento, pero tu tiempo no regresa. Entonces son preguntas que se tienen que hacer y en mi caso, esa habilidad que me traje del mundo corporativo, sin duda alguna, la que agradezco enormemente que me hayan entrenado y agradezco irónicamente a mi último jefe, es planificación estratégica. Digo irónicamente porque fue el mismo que me hizo dejar la compañía. Sí, no, increíble, Fer, porque a la final de cuentas vas trazando un plan y como tú dices, es una transformación por fases. De ser empleado a ser emprendedor, pasas a ser autoempleado y cómo tienes que soltar eso y convertirte en un empresario y donde te das cuenta que el negocio no eres tú, si el negocio es un negocio con visión, con plan y hacia dónde quieres llegar. Así que eso veo un aprendizaje muy valioso. Oye, Fer, si tuvieras la oportunidad de tomar una máquina del tiempo y volver 11 años atrás y hablarle a ese Fernando joven que estaba a punto de brincar al lado del emprendimiento, que tenía mucha ilusión, que tenía muchas ganas, pero también tenía miedos y también tenía muchas dudas, ¿qué le dirías a ese Fernando joven y qué consejo te hubiera gustado recibir de algún mentor en ese momento? ¿Sabes qué? No correría tanto. No corras, Fernando, no corras. Entiendo por qué corres. Entiendo que te angustia cómo van a estar tus hijas o cómo vas a cuidar esa protección que quieres darle a tu familia, pero no corras tanto. La vida se va muy rápido. Detente, disfruta un poco más. Y probablemente me diría a mí antes de salir, aguántate un año más. Mira, hay algo que se va a llamar marca personal que los corporativos no están construyendo. Y se va a convertir eso en un hito, porque si puedes construir tu marca personal desde Coca-Cola, sales con un hándicap mucho más grande que la marca que tienes que construir completamente desde cero. Entonces, aprende más redes sociales, aprende a utilizarlas en pro de construir con tu conocimiento una marca personal y no corres. Fer, la importancia de vivir el proceso, de hacer las cosas por donde tiene que ir y de construir una marca personal desde antes para que tú construyas tu historia y compartas quién eres tú y todo ese potencial que tienes. Oye, Fer, ¿cuál fue la chispa que te llevó a crear Exma? ¿Y qué dirías que es ese factor, ese uniqueness que tiene Exma, que lo hace único de las otras plataformas de marketing, de educación y de formación de comunidades? Mira que es muy curioso porque yo creo que hay emprendedores que son genios, innovadores, que construyen negocios. Y hay otros que los compramos en un momento en donde con ese entrenamiento que nos dieron en las empresas podemos ver una visión que probablemente el emprendedor no ve. Yo, eso es lo que he hecho. Yo compré una marca que existía que se llamaba Expo Marketing. En el 2013 la compré. Ese año me tocó la fortuna de dar mi primera conferencia, Juan, en ese evento. Es una historia muy bonita porque di la conferencia en Expo Marketing, bajando me conversé con el dueño, un mago. El mago me invitó a su board porque el board tenía una revista de marketing y un evento y al board no iba nadie y él me decía, se me hace muy curioso porque les he puesto comida, les he cambiado la reunión en la noche, en la mañana, le digo, no vienen porque la fiesta es aburrida. Y la fiesta es aburrida porque no les genera excitement el personaje que estamos entrevistando, los artículos que estamos poniendo y porque no les has puesto la disciplina de decir o vienes o te vas. Entonces, a todos los echamos, a todas las que estaban en el consejo. Yo terminé presidiendo ese consejo.
Y a los meses le dije, oye, me gusta mucho esto, se me hace que lo hizo a propósito, te hago una oferta de compra y yo me quedo un porcentaje de la compañía a cambio de hacerte una consultoría. Se la hice, le entregué un plan que decía, limpia la casa, mejórala y expándela, que es básicamente lo que hemos hecho en Exma. Y me dijo, pues eso suena bien Coca-Cola, eso de irte al Cono Sur y licencias y franquicias, pues así maneja la marca Coca-Cola en el mundo. Y le dije, yo no veo, ¿por qué no? Me dijo, pues si lo ves, yo no, porque pues básicamente me hiciste una consultoría de este nivel cuando mi empresa es de este nivel. Yo le dije, pues te la compro completa. Vendí un departamento, arriesgamos el patrimonio que teníamos como familia, pedimos un préstamo para traer un speaker de una talla diferente, que era Seth Godin, y funcionó. Y funcionó, obviamente, sin tener, como lo decía hace rato, certeza de cómo iba a salir todo, pero metí un ingrediente que era diferente. Íbamos a tener un referente. A lo largo de la vida hemos traído al fundador de Waze, al de Netflix, a Richard Branson, el director creativo del Circo del Sol, al de Starbucks, al de Shazam, Barack Obama, a Gary Vee, a Tony Robbins, a Tom Brady. Traer esa figura nos ha convertido en, digamos, no solamente un evento que hace una locura en términos de poner luces y show, pero el otro es preparar latinoamericanos para que cada vez más se cierre esa brecha entre el gran speaker, que es un internacional, angloparlante normalmente, y un latinoamericano que cada vez más los vemos subiéndose en diferentes plataformas y escenarios, porque cuando esto empezó hace 8 años no había mucho. Hacían algunos eventos aislados en algunos países, algunas compañías que hacían 2 o 3 países, pero no esta locura de empezarse a expandir como nos expandimos nosotros por Latinoamérica, que básicamente hasta la fecha no hay otra plataforma y tomamos esa oportunidad. Sobre todo que supimos convertirla en una plataforma que no solamente te permite entrenarte como speaker o te permite bajar las herramientas a la concreción como doer, sino poderte inspirar en diferentes países, metiéndole ese toque que cada país tiene dentro de la región de Latinoamérica. Entonces creo que esos tres diferenciales con dos cosas que nos hacen únicos. El primero, le llamamos EXMA está hecho por los que han hecho. Es decir, te van a enseñar personas como tú, que básicamente si va a hablar de branding, tiene toda la credibilidad porque lo has hecho por muchos años en marcas tan grandes como Bimbo. O la otra parte que es, no te vamos a dar información solo porque te inspires, ve y hazlo y date cuenta que haciendo efectivamente vas a encontrar resultados diferentes. Sí, no, qué poderoso, Fer, lo que nos cuentas. A la final me llevo mucho lo que siempre nos dices de ser unos doers, de lo que aprendes, de tomar acción, de llevar y de probar. Y me encantaría que nos cuentes cuál ha sido alguna historia o algún ejemplo que tú quisieras compartir donde Exma le ha transformado la vida a alguien. Mira, afortunadamente recibimos muchos mensajes de personas que nos dicen en qué momento de su vida estaban, cuando escucharon una conferencia, porque lo más bonito de EXMA es que no es Fernando Ansúrez haciendo un evento. Yo admiro mucho a las marcas personales que lo hacen, porque además veo el crecimiento y el impacto que esas marcas tienen. Muchos son amigos míos, sino que la mayoría. Pero EXMA no es una marca personal. EXMA es un colaborativo y en ese colaborativo pueden estar todas las marcas personales, caben. Y entonces no sé quién va a ser la persona que genere el impacto en esa persona, pero todas en su conjunto generan el impacto a través de EXMA. Hemos creado marcas, hemos puesto productos como un té, me acuerdo mucho, un té colombiano que tuvo la fortuna de estar patrocinando, nos hizo un canje, nos dio producto, Hatsu estuvo en las primeras filas de uno de los eventos. En esas primeras filas, Pepsi Cola estaba sentado ahí como asistente, ni siquiera era patrocinador. Le tocó uno de estos tés, hablaron y terminó comprando la marca. Impactos bien significativos de personas que me ayudaron a hacer presentaciones épicas con el primer robot de inteligencia artificial que tuvimos con IBM en el 2016.
y que a la final les significó como esa entrada en las compañías colombianas y muchas en las personas que se quedan como de, oye, me inspiró mucho el evento que trajiste a Barack Obama o me inspiró mucho el evento que trajiste a Tony Robbins y de ahí comencé mi carrera como speaker y mira, ahora estoy dando todas estas conferencias. Entonces creo que cuando lo haces desde el corazón y cuando lo haces desde algún tipo de planeación, eventualmente logras el impacto en tu audiencia que estás esperando y no es uno, son muchos, ¿no? Son muchas personas porque hacemos eventos multitudinarios. Sí, no, qué poderoso, Fer, porque a la final marcas personas y realmente dejas una huella en las personas, impulsas esa transformación y que las personas vayan por más. Así que eso está increíble. Oye, Fer, a lo largo de toda tu trayectoria en estos 11 años con Exma, ¿cuál dirías tú que es el mayor error o fracaso que has cometido? Y te lo pregunto porque yo creo mucho en que uno realmente aprende muchísimo de los errores y realmente te ayuda a hacer las formas diferentes. ¿Qué nos quisieras compartir hoy? A ver, voy a empezar, como tengo una lista gigante de errores que hemos cometido, voy a empezar por el de la ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva tiene que ver con entender en qué momento cambiarte de traje. Nosotros fuimos pioneros en el desarrollo de eventos y nos cayó la pandemia, igual que a todos, el mismo día, a la misma hora. Nosotros íbamos a traer a Michelle Obama, no la pudimos traer. Hicimos un evento con 120,000 personas que se conectaron en línea y no lo vimos. No vimos que de ahí pudimos haber generado el primer podcast. Compramos todo, compramos el micrófono, lo teníamos esa sensación de que algo podía pasar y no tomamos la decisión. Entonces, siendo vanguardistas y jactándonos de ser vanguardistas incluso a la fecha, hubo acciones digitales que hoy nos hubieran puesto como líderes absolutos en el mercado y probablemente ya con la evaluación que estoy esperando y que se va a dar, pues simplemente va a llevar más tiempo. Entonces, ese es un error, no haber aprovechado la oportunidad que tuvimos para haber creado ofertas back offer, por ejemplo, que tampoco las lanzamos a tiempo. De acuerdo a lo que hemos aprendido, con 120,000 personas conectadas en línea, hubiéramos tenido una locura de flujo de caja que nos hubiera permitido invertir en tecnología, que nos hubiera permitido ponernos a la vanguardia, que nos hubiera permitido quién sabe estar dónde. Y como lo hubiera no existe, pero el aprendizaje sí. Hoy estamos preparándonos para poder tener un director de inteligencia artificial que nos evite ese hubiera en los próximos años, porque esto ya es predecible una vez más, ¿no? Entonces, creo que ese es un error que cometimos. Y el segundo, escalar rápido en los países. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres escalar, porque quieres decir que eres el más grande y que estás en todos los países, se te olvida que Ecuador tiene dificultades políticas en algún momento, que estás en la región de Latinoamérica, que no es estable, que unos van a tener hiperinflación, que otros van a tener devaluación del dólar, que otros van a tener una crisis política, que unos se van a volver izquierdistas o dos o tres, y todas esas variables las vas a tener que manejar. Y la vas a tener que manejar con un equipo que no has dimensionado en qué escala deberías de tenerlo en cada país. Entonces, si no haces modelos predictivos de crecimiento y los ejecutas mejor, cuidado con crecer demasiado rápido o desmesuradamente. No es que no tomes la velocidad, tómala, pero toma todas las características, variables y equipo que vas a requerir para crecer. Entonces creo que esos dos han sido dos áreas de oportunidad grandes, errores en su momento que nos han significado que la atracción que podíamos haber agarrado se haya desviado del potencial que teníamos. No, está buenísimo, Fer, gracias por compartir. Y también me lleva también la reflexión de que te animaste a hacer las cosas, de que te animaste a probar, te animaste a equivocarte, pero a aprender y seguir avanzando. Entonces, eso también veo súper valiente con el coraje de llevar a la acción. Fer, me encantó tu cuarto libro, Network Marketing, que tuve la oportunidad de leerlo y a todos los que nos escuchan se los recomiendo a ojos cerrados, es un librazo. Y hablas del poder del networking. ¿Cómo crees tú que el networking puede cambiar la vida de las personas? Mira, cada vez más, Juan, esa es una recomendación para todos los que vayan a escribir un libro. Yo escribí, creo que todos mis libros los he escrito desde esa sensibilidad de por qué escribo un libro. El de Fuera de Servicio, que fue el tercero, venía de hacer muchas consultorías de servicio al cliente. El de
Social Influence Marketing es como el hijo de networking. Venía de esa época en la que los influencers empezaban a nacer. Y el del consumidor es el medio, venía de la compañía de marketing de boca a boca que tenía. Pero networking, me agarra en un momento de cambio filosófico de mi vida, donde cada vez más le encuentro, no venía preparado, pero le encuentro conexión a una red de crecimiento. Tú necesitas una red de crecimiento. Y cuando lees la palabra desde otro lado, conexión, tú necesitas una conexión primero a ti. Si esa conexión no existe en ti, no vas a saber con quién quieres conectar. Pero es muy difícil que células independientes logren crecimientos exponenciales. No es imposible. Hay compañías de una persona, pero requieren proveedores, requieren aliados estratégicos, distribuidores, plataformas de e-commerce que siguen siendo contactos. Una vez que entiendes qué tipo de persona eres y con quién quieres conectar, las conexiones aceleran absolutamente todas las etapas de tu vida. Número uno, aceleran tu mente. Alguien ya lo hizo, Juan. Alguien ya llegó. Si es honesto, porque aquí hay que quitar a todos los mal llamados charlatanes, porque se venden su historia, pero no es tu historia. Y probablemente en su historia hay mucho que está decorado de más. ¿Me explico? Esto no es tan cierto. Hay que quitar toda esta escarcha para ver qué de su historia sí es valiosa. Tomando esas partes, alguien ya llegó a donde tú quieres llegar. Y como ya llegó, hay que entender por dónde llegó. Llegó caminando, en dónde estaba la piedra, cómo se tropezó, si hay que brincar dando un salto de fe, de dónde se agarró, cómo lo hizo, cuál es la metodología. Todo eso ahorra tiempo. Entonces, primero, mentores. Segundo, alguien tiene acceso a los recursos que sí. Hiciste bien la tarea en la planificación, sabes que te faltan recursos financieros, recursos humanos, recursos en otros países, recursos de un contacto gubernamental, porque requieres un permiso y no quieres dar coimas o mordidas o como se llame, pero sí quieres poder pasar lo más rápido posible a que te digan cuál es el proceso exacto que tiene que seguir un jugo o un producto de consumo masivo, farmacéutico, qué sé yo. Todos esos son contactos, recursos económicos y personas que te detonen la mente. El tercero son contactos que te abran puertas. No necesariamente son influencers, no necesariamente tienen muchos seguidores, pero son contactos que te ayudan a decir, para lo que tú quieres hacer, Juan, yo conozco un amigo que podrías entrevistar que se llama Andy Stallman. Yo conozco un amigo que podrías entrevistar que está en el ecosistema de Exma. Entonces, si te acortan el lugar donde ya tienes puertas que se puedan abrir, tu misión es regresar algo para que esas puertas nunca se cierren y te presenten a más personas que tengan más puertas y puedas pasar por esas puertas. Las puertas ahorran tiempo. Y vuelvo a repetir, para mí, a los 51 años, la variable que más quiero hoy por hoy es entender qué voy a hacer con mi tiempo, cómo lo cuido, en dónde lo invierto, cómo lo salvo. Y si puedo salvar a través de pagar una mentoría, de pagar un networking, un mastermind, tiempo, lo voy a poder invertir en mi familia, en mí, en mi salud, en ejercicio, en caminar o en otras cosas que me optimicen el tiempo-beneficio. Y el último es un networking con verdaderos amigos. Muy complejo, no imposible, muy complejo porque todo el mundo estamos corriendo, pero en el camino te vas a encontrar con buenas almas. Y esas buenas almas, cuando las encuentras, te puedes quitar los disfraces, puedes ser tú, puedes divertirte, puedes decirles lo que verdaderamente te duele, puedes soltarte. Y creo que es importante. Por eso, cada uno de estos elementos, el networking es importante porque somos seres humanos, requerimos conexión. Si tú estás conectado, requieres otras lucecitas que te permitan iluminar tu camino. Sí, qué poderoso, Fer. A la final es un tema de relaciones, de mostrarnos humanos y realmente esa vocación de servicio, de cómo te puedo servir, cómo te puedo aportar. Y siempre lo que yo he aprendido de ti en el networking es algo de
ida y vuelta, siempre es algo recíproco. Oye, Fer, y algo súper poderoso que también he aprendido de ti es la habilidad de saber hacer buenas preguntas. ¿Nos quisieras compartir alguna situación, conversación, donde saber hacer una buena pregunta lo cambió todo para ti en ese momento? Sí, hay varias, pero te diría que una en el 2000, pandemia 2020, yo tenía 10,000 seguidores en las redes sociales. No sé si es mucho o es poco, pero eso es lo que tenía en Instagram. Mi red preferida era LinkedIn. Yo venía del corporativo, casi siempre me vas a ver con un saco. Me gusta esas dos vidas que tengo, la del emprendedor y la del corporativo. Y para un corporativo tener muchos seguidores no significa nada, porque pues básicamente es alimentar el ego de likes y en un mundo que es bien superfluo desde la perspectiva que la puedas o la quieras ver. Entonces, pues yo estaba en ese mundo, llegó la pandemia y empecé a hacer algunas entrevistas y dentro de esas entrevistas una community manager que tenía me decía, es que para poder entrevistar mejor gente tienes que tener más seguidores, comprémoslo. Y yo jamás compraría seguidores, jamás de los jamases, pero me inquieta lo que me dices, que nadie me va a aceptar una entrevista si no tengo más seguidores. Entonces, en plena pandemia compré un mastermind con Tom Bilyeu de Impact Theory University, un chico que básicamente se dedica a preguntar, porque su modelo de negocio, las galletas que él vendió, las galletas Quest, las vendió a punta de hacer preguntas. Quien lo hizo crecer fue su podcast. O sea, él vendió unas galletas millonarias, no por el sistema de distribución del cual tú conoces muy bien, no por el sistema de category management o de acomodo en tiendas, o no por el sistema de canales, sino por el tipo de personas que invitaba a su podcast. Qué loco, la volvió una compañía de $1,000 millones. Es decir, se volvió billonario a punta de hacer lo que tú estás haciendo hoy. Entonces, ya cuando seas billonario me invitas. Lo que le pregunté cuando le pagué ese mastermind en línea, porque estábamos en pandemia y después de varias semanas me tocó alzar la mano y efectivamente poderle preguntar. Además, yo lo admiraba mucho porque empecé a seguirlo mucho con varios audios que les recomiendo que sigan. Está en Spotify en una carpeta que le llama, eh, te voy a decir cómo se llama, porque la verdad que me encanta recomendarlo. Son cápsulas de impactos de motivación. Se llama Una vida que merece ser recordada y está ahí de Tom Bilyeu. Empecé a escucharlos, pagué el mastermind, me conecté y le dije, Tom, yo vengo del mundo corporativo. ¿Verdad que no es importante crecer el número de seguidores? Y me dice, la pregunta la estás haciendo mal primero. Ahí me fui dando cuenta de la importancia de saber hacer preguntas. Yo estaba queriendo que me contestara lo que yo quería escuchar. Si quieres hacerme la pregunta, pregúntamela. Hay muchas formas. Me puedes decir, ¿qué beneficios trajo para ti crecer en seguidores? Y me dijo, construir una marca de $1 billón. Viendo mi contenido multicanal y no sabiendo quiénes son los usuarios que te están siguiendo. Porque no veas tanto el número, ve a quién le llegas tú. Tú, por inercia, por energía, por afinidad, tu podcast le va a llegar a personas que se parecen a ti. Y las personas que se parecen a ti, un porcentaje los vas a conocer y muchos no. Y los que no conozcas, pero resuenen contigo, van a encontrar después, uy, me cayó bien, quisiera hacer negocios con él, o quisiera tenerlo cerca de mi vida, o quisiera contratarlo para una ponencia. Ahí entendí que había que crecer. Y de ese crecimiento, a través de esa pregunta, digamos, me puse a la tarea de ir creciendo en un número que no estoy cómodo por lo que sé que las redes pueden hacer, pero sí ya estoy en un proceso de expandir las redes, expandir los canales, expandir la creación de contenido, acelerar la velocidad a la que lo hacía y sobre todo me permitió hacer una segunda pregunta al mismo personaje, ya en vivo, llevándole información de él mismo y preguntándole por qué, siendo todo eso, él no aprovechaba su marca personal ahora para hacer cosas físicas.
lo dejé pensando muchísimo y eso significó que haya estado al menos 3 veces en nuestros eventos. Uno de ellos te tocó verlo y eso para mí pues significa mucho porque va a haber personajes que tú ahora en este nuevo rol de emprendedor empieces a admirar y poderte generar un plan para eventualmente tenerlos en la entrevista y luego generar una cercanía con ellos, un plan de proximidad, te vas a dar cuenta que es completamente enriquecedor. Es que es real, Juan. Alguien ya tiene la respuesta. Y si alguien ya tiene la respuesta, imagínate lo importante de hacer una buena pregunta. Por eso a mí me encanta tomarme una foto, sí, pero al final. Porque lo más importante es la pregunta que puedes hacer durante una buena reunión. Ayer tuve la oportunidad de juntarme con un par de personas bien importantes, con el manager de Deepak Chopra y con un chico cabalístico, y yo soy cabalístico, quería hacer unas preguntas, por supuesto. Entonces, a medida que te la vas creyendo, vas puliendo ese oído receptor, esa humildad para poder preguntar y vas llenándote de mucha sabiduría, entendiendo que no sabes nada. Sí, qué increíble, Fer. O sea, wow. O sea, me volaste la cabeza y como una buena pregunta te puedes llevar a otra, a aprender, a generar oportunidades y terminar enriqueciendo tu forma de ser y lo que puedes aprender de los demás. Oye, Fer, además de ser empresario, escritor, también eres formador de speakers y yo tuve la fortuna de certificarme con Exma contigo y aprendí habilidades valiosísimas de liderazgo, de comunicación y de storytelling. ¿Cuál dirías tú, Fer, que es la cualidad clave para que un speaker trascienda del escenario y se convierta en un verdadero líder que impacta? Mira, cada vez lo estoy viendo más y más y más, porque te digo, como que pasé la barrera de los 50 años y me volví mucho más presente. Y esa presencia, cuando la logras transmitir en el escenario, se nota. Entonces, estoy tratando de hacer eso. No solamente las palabras o el storytelling en una presencia, sino en algo que manda una esencia, una energía con un mensaje que verdaderamente sientas. Creo que las personas que nos dedicamos a subirnos al escenario muchas veces es porque, ay, tengo una presentación, la quiero transmitir, tengo un mensaje. Cuando tú te casas con tu mensaje, cuando tú te casas con una temática, cuando te casas verdaderamente, la gente lo siente, aunque no te entiendan. Es súper trillada la frase de Maya Angelou, ¿no? De que las personas básicamente no se acuerdan mucho de lo que dijiste, sino de lo que les hiciste sentir, pero es bien real. Es bien real. Tú probablemente no vas a decir qué palabras utilizó el conferencista, pero vas a decir, me marcó, lo recuerdo. Y de eso se trata en el escenario, sobre todo cuando ya lo haces un modelo de negocio, porque no se trata de subirte y que te aplaudan, se trata de subirte y que te aplaudan, que te bajes, que te llamen, que te vuelvan a contratar, que puedas ir mejorando tu tarifa, que puedas ir metiéndote en el rol y en el rubro y en el grupo de los contratantes de conferencistas, que es inmenso, y que los asistentes te recomienden. Porque cuando el asistente te recomienda, pues se cambiará de compañía, que pedirá que estés contigo y una vez más, te puede pedir incluso la misma conferencia y como no se acuerda mucho de lo que dijiste, sino de cómo lo hiciste sentir, puedes hacer algunos tunings en la conferencia y seguramente te van a volver a contratar. Entonces, número uno, tener clarísimo de qué vas a hablar, de que tú eres experto en eso. Número dos, soltar el personaje. Es decir, sí importa subirse con un alter ego que vaya a poder capturar la atención y la energía de la gente. Hay mucha energía en el escenario. Tienes que saberla controlar y regresarla en su proporción. Pero lo más importante es tener claro lo que les quieres dejar. El speaker no importa. Nosotros como speakers no importamos. Creemos que sí. Creemos que nos van a ver a nosotros. Pero la verdad es que no es así. Se van a ver a ellos. Se van a ver ellos reflejados como audiencia. Si el speaker logra hacer que la audiencia se vea reflejada, ganó. Si el speaker no logra eso, el speaker no repite. Porque creyó que era importante. Y lo que importa es el mensaje. Y el mensaje es muy difícil de mandar por la atención que hoy es muy fácil de perder. Por lo cual el mensaje no se manda, se siente.
Y eso, si tú no lo sientes, no lo puedes compartir. No, Fer, qué increíble todo lo que nos compartes y a la final el speaker es lleva un mensaje y lo importante no eres tú, sino son las personas que te estás escuchando, cómo marcas a esas personas y cómo dejas una huella en los demás. Eso creo que es súper valioso. Yo también, digamos, algo que te reconozco mucho es el tema de las mentorías a muchas personas, la comunidad de doers, toda la comunidad de speakers que tenemos. ¿Cómo ves tú, Fer, el futuro de la educación, el papel y el rol de las mentorías en este mundo que cambia tan rápido? Mira, yo creo que el rol de las mentorías va a seguir siendo válido. A mí me gustan más mentorías que consultorías. Creo que las consultorías van a cambiar muchísimo. Hay muchas cosas que puede hacer ChatGPT por ti, pero y la inteligencia artificial, y creo que esos procesos de automatización, pero las mentorías, esas van a ser muy útiles porque, te vuelvo a repetir, es como parte del networking. ¿Qué tip me sirve para evitar caerme en ese agujero? ¿Cómo puedo brincar un obstáculo más rápido? ¿O cuál es tu técnica para poder acercarte a X, Y o Z modelo de negocio? Alguien ya pasó por ahí. Hay modelos de mentorías bien interesantes hoy. Incluso hay una app que se está desarrollando en Estados Unidos donde tú puedes contratar una mentoría por 15, 30 minutos de personas súper famosas. Entonces, creo que el rol de las mentorías va súper, súper, súper valioso. Yo personalmente las aplico mucho y de hecho contrato speakers interesantes, famosos, internacionales, con base a un contrato donde amarro un tiempo de mentoría para mí. Eso está buenísimo, Fer. Claro, es como asegurar que tú vas a obtener algo de ese personaje y que lo estás llevando porque verdaderamente sabes que le puede enseñar algo a la gente. Total. Y algo que liga justo eso con algo que te quería preguntar. Siempre me has recomendado a mí, y lo he escuchado en tus conferencias, de mantenerte siempre en modo de aprendizaje constante. Entonces, ¿qué práctica o qué hábito haces tú en tu mentalidad para realmente buscar un crecimiento todos los días? Mira, todos los años hay que desarrollar nuevas habilidades, porque si no uno se queda obsoleto. Esta frase de que ya lo sé todo, cada vez es más inútil porque ningún director general, ningún director de compañía se sabe todo. El mundo va evolucionando y en esta evolución hoy definitivamente tienes que saber quién sabe más que tú en los lugares a donde el mundo está avanzando. Tanto las personas que veo que están haciendo cosas allá afuera, no sé, habrás escuchado hace algunos días, Alex Hormozy vendió su libro, $100 millones hizo de la venta de un libro. ¿Qué puede uno aprender de una persona que de un libro, Juan, vende $100 millones? Es una locura. ¿Qué hizo? Entonces, ¿cómo acercarse a él desde diferentes maneras? ¿Dónde uno puede leer? Oye, compro su libro para saber efectivamente qué hizo. ¿Qué tal si le pregunto a alguien que me acerque a él? Oye, no tengo cómo acceder, entonces voy a escuchar su podcast, voy a ver si puedo ahorrar para ir a verlo a Las Vegas, en donde tiene su compañía. Y en enero estuve en Dubái, me invitó Vishen Lakiani, al cual yo invité en el evento de EXMA de este año para que hablara de inteligencia artificial, porque creo que es un temazo. Claramente le pagué porque quería conocer de eso. Él me invitó a Dubái y en Dubái conocí a Steven Butler, el que escribe el diario de un CEO. Y ese Steven, @Steven, me empecé a escuchar su podcast y dije, wow, y luego compré su libro. Entonces estoy escuchando el podcast, estoy escuchando su libro y cuando ves ambas cosas dices, bingo, aquí hay una cosa maravillosa, hay algo para aprender, hay sustancia, hay credibilidad, hay resultados, hay energía. Entonces voy escogiendo esas cosas que creo que voy necesitando a sabiendas de que no sé todo. Y como no sé todo, trato todos los días de ir encontrando de quién quisiera conocer, quién ya llegó. Y trato de inspirarme en los mejores de lo que son afines a mí, porque hay mejores que no convivo con sus valores y no los estudiaré tanto. Sé que están dispuestos a hacer cualquier cosa por obtener un lucro y ese no necesariamente es mi modelo. Entonces, como que
con base en lo que sí creo, trato de buscar personas afines y trato de estudiarlas y eventualmente de ponerlas en una lista en la que no llevo prisa, pero tampoco pausa, y sé que en algún momento estaré con ellos haciéndoles las preguntas que quiero hacer y ojalá con recurrencia. Es decir, yo para mí no es un logro estar en una sola sentada. Para mí es un logro establecer una relación, y para llegar allá sé que tengo que pasar un journey, un camino, un proceso de crecimiento personal, de crecimiento como marca y de acercamiento para que esa brecha que existe en donde estoy hoy y están esas personas se pueda cortar. Sí. No, y increíble, Fer, lo que dices, que al final tus valores te marcan ese filtro de con quién sí, con quién no, buscas que vayan a la par, comulguen con tu visión compartida. Entonces, eso también dice mucho de ti, hacia dónde quieres llegar y cuál es tu propósito que te marca para ir forjando esos hábitos. Oye, Fer, después de todo este gran camino recorrido, lo que pasaste por corporativo, pasaste a emprendedor, fuiste ahora empresario, formador de speakers, escritor, conferencista, ¿cuál es el consejo que le darías a alguien que está justo en esa disyuntiva? Oye, me quedo más tiempo como corporativo o me brinco a ser emprendedor y futuro empresario? ¿Qué le dirías? Mira, yo tengo amigos que cuando me dicen, yo quiero seguir tus pasos y voy a emprender, tengo varios, y les digo, tú te vas a regresar. No, pero mira que estoy listo, tú te vas a regresar. Y varios son speakers Exma. Y al tiempo me dicen, tenías razón, ¿cómo sabías que me voy a regresar? Porque tu formación, por tus habilidades, por tu comportamiento, haces muy bien en el mundo corporativo. Es que no está mal ser corporativo. Lo que está mal es estar aburrido dentro de una corporación. Lo que está mal es tener un mal jefe. Lo que está mal es vender un producto con el que no resuenes. Lo que está mal es estar en una compañía y no crecer mentalmente. Lo que está mal es representar una categoría que no te significa. Pero si has desarrollado las habilidades para poder ser feliz en un corporativo, hay personas que no deben de brincar. Es más, se necesitan personas que trabajen para otras personas. Y se necesitan personas que trabajen con dinamismo, con optimismo, con ganas, con energía, con garra, y que se sientan intrapreneurs. Eso se puede, ser mejor intrapreneurs. Si de verdad, de verdad, de verdad, de verdad te convences que lo tuyo es el mundo emprendedor, probablemente no vas a tener todas las respuestas la primera semana de, salí a hacer esto. Eh, pero fluye. Es decir, les recomiendo que fluyan. ¿Y qué significa fluir? Tener muchas conversaciones, como lo estás haciendo, con muchas personas y encontrar qué es eso que te mueve, para lo cual podría servir toda la vida que te queda. O sea, ¿qué podrías hacer incluso si ya fueras completamente millonario, como por obra de aporte o de charity o lo que sea? ¿En qué ola te subirías que digas, esto me llena espectacularmente? A mí, en orden de importancia, porque finalmente Exma me paga un sueldo y termino siendo un empleado de Exma. Si en algún momento yo quisiera renunciar a Exma, contratar un director general, contratar unas cabezas, en ese proceso incluso estoy. ¿Qué haría yo, Fernando? ¿Me voy a retirar? ¿Me voy a jubilar? Obvio no. Mi primera tarea es ser un embajador de Exma. Entonces, ser un conector. Ir a reuniones, ir a comidas, ir a mentorías, ir a eventos. ¡Wow! Pago por eso. Pero además me pagan, pues maravilloso. Número dos, ser conferencista, que está implícito estar en cenas, estar en eventos, o sea, es una maravilla. Y que ya tengo una década haciéndola y 842 conferencias encima. Creo que encontrar estas cositas que yo ya encontré es lo que va a definir si eres más empleado o emprendedor. Porque lo bonito es que un empleado también puede hacer conferencias. Un empleado también puede hacer mentorías. Hay algo en su cabeza que no le permite pensar así. Pero lo mejor del mundo es ser un vicepresidente con tiempo, que no lo molestan tanto. Tengo varios speakers exma que están ahí, que han declarado abiertamente que son speakers, que viajan, probablemente no con la frecuencia que quisieran, pero luego llegan y en el viaje que hicieron y pidieron 2 días de vacaciones, regresaron y les pagaron la nómina. O sea, depende mucho de cómo estés hecho y de qué tanto aversión al riesgo tienes, a las caídas y al estrés.
Si eres más tranquilo, te gustan menos los sobresaltos, te gusta menos la vida agitada, probablemente es mejor llevársela más calmada. Sí. No, increíble, Fer, porque a la final de cuentas es un tema de encontrar el porqué de eso que te mueve y tampoco no es ni blanco o negro. O sea, puedes también ampliar la perspectiva y ver realmente eso que te lleva a llegar a un lugar más grande. Oye, Fer, un poco para ir cerrando, me encantaría hacer una dinámica contigo, un poco más espontánea, de una ronda rápida de preguntas Ok, con respuestas cortas, auténticas y con alma. Lo primero que te eso, salga, me ¿vale? parece. Dale. Tipo ping pong, así, Eso. va, dale. Una marca o campaña que te haya marcado en tu etapa corporativa. Red Bull te da alas, sin duda alguna. Y si me pones todavía más, salto de Felix Baumgartner de la estratosfera. Creo que es algo loco, súper arriesgado, que generó la atención y no costó dinero, porque es una súper campaña de word of mouth. Buenísimo. Un libro o autor que transformó tu visión de los negocios o del networking. Kate Ferrazzi, Nunca coma solo. Buenísimo. Un momento en el escenario que nunca olvidarás. Barack Obama 2019 presentándolo, la voz me temblaba y no podía creer a quién tenía en escenario y lo que había costado llevarlo ahí. Buenísimo. Una frase o creencia que siempre llevas contigo como líder y como empresario. Keep the energy flowing and the dreams alive. Excelente. Después pongo la traducción ahí. Una conexión o relación que te haya cambiado la vida. 3. Romero Brito, con el que vamos a lanzar un mezcal. Vishen Lakiani, que me ayudó a ver que es posible llevar el modelo de EXMA a donde lo quiero llevar. Y el tercero, Tom Bilyeu, porque me encanta la manera en que ve los negocios y el pragmatismo con el que maneja las cosas. Excelente. Y oye, Fer, ¿un sueño que todavía quieres cumplir con Exma o con tu vida personal? Primera etapa, llevar a EXMA a todo el mercado hispano de Estados Unidos a través del levantamiento de un fondo de inversión y empezar a solidificar la relación que tiene EXMA, el conocimiento que tienen los hispanos y los latinos de EXMA en este mercado. Es un sueño de corto plazo y el sueño a largo plazo, ¿por qué no creérnosla como latinos y llevar el sueño de EXMA a nivel mundial? Ah, excelente, Fer. Gracias por compartir. Oye, Fer, me ha encantado tener esta conversación contigo. Me llevo un aprendizaje enorme, el poder del networking, de conectar genuinamente, de hacer preguntas poderosas, de crear sinergias y de generar un verdadero valor. Este para mí fue un momento único que a mí me cambió todo, pero también es un momento tuyo. Entonces quisiera darte la oportunidad que tú compartas un mensaje final a la audiencia, algo que te nazca del corazón. Puede ser una historia, una metáfora o un mensaje que quieras dejar. Adelante, Fer, el espacio es tuyo. Mira, algo que he aprendido con los años es que todos venimos por y para algo. Es muy bonito el proceso de encontrarte. A veces lo traducimos como una búsqueda económica porque queremos alcanzar una X suma en el banco. A veces lo traducimos como un sueño familiar, cambiarnos de casa o llevar a la familia de vacaciones a X lugar. Pero lo cierto es que el único día que conoces es hoy, estás transicionando en el hoy. Y eso hoy que tienes hoy, esa energía, esa salud, esas ganas, abrázalas sin perder la atención de dónde estás y qué estás generando. Porque finalmente, cuando alcances alguna de esas cosas o todas esas cosas que mencioné, vas a voltear atrás y vas a decir, ¿y dónde se me fue la vida? Y la vida se te fue buscando eso. Y cuando llegues te vas a dar cuenta que es una meta que nunca se alcanza, porque el que llega ahí quiere llegar a otro siguiente lugar y a otro siguiente lugar, tal suerte que parece que el lugar al que queríamos llegar ya llegamos, y es este. Y vas a estar aquí, no todos los días van a ser espectaculares, pero todos los días van a ser increíbles. Así que vívanlo de la mejor forma. No, Fer, qué increíble. Y me lleva también la reflexión de vivir el presente, de estar presente, conectado, poner esa energía y esa pasión para llevar a la acción todo lo que estás haciendo ahora. Así es, Juanito, y Muchísimo. mucho éxito en este podcast para ti también, que genere mucho beneficio para tu crecimiento y por supuesto mucho crecimiento también para la audiencia.
Sí, gracias Fer, mil gracias por estar hoy acá. Me ha encantado tener esta conversación contigo. Yo he aprendido muchísimo, te sigo aprendiendo cada día y te admiro por eso. Hoy me llevo muchos aprendizajes de esta conversación con Fernando. Me llevo que el networking no es un intercambio de tarjetas, es un intercambio de valor, de servicio, de generar sinergias reales. Me llevo la importancia de hacer preguntas poderosas, porque una buena pregunta abre puertas a miles de respuestas. Me llevo la claridad de que el emprendimiento empieza en la mente, atrevernos a salir de la zona de confort, de construir algo propio. Y me llevo también de la fuerza de entender que un líder no solo habla, sino que inspira a otros a encontrar su propia voz. Gracias, Fer, de verdad, de corazón, por todo lo que compartiste hoy, pero sobre todo gracias por lo que has representado en mi propio camino. Tú fuiste un mentor que me impulsó a ampliar mi visión, a despertar la semilla emprendedora y dar pasos que realmente transformaron mi vida. Tenerte aquí para mí es cerrar un ciclo muy especial y abrir nuevas puertas y empezar a abrir nuevos sueños y un nuevo camino por recorrer. Y a ti que nos escuchas, si este episodio te dejó algo, si sentiste esa chispa, compártelo, porque quizás hay alguien en tu círculo, en tu red, que necesita escuchar estas palabras para dar el siguiente paso. Y recuerda algo esencial. Las conexiones auténticas cambian destinos. Las preguntas correctas pueden abrir nuevos caminos y los momentos que nos atrevemos de crear son los que terminan marcando nuestra historia. Así que comparte tu momento, comparte tu valor y conecta con intención. Gracias a todos por escucharnos hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Momentos que lo cambian todo. Gracias, Fer. Gracias a ti, Juan. Hasta pronto. Adiós.